Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa redonda titulado Todo lo que quieres saber del COVID y el cerebro en estas actividades relacionadas con la Semana Internacional del Cerebro. Vamos a comenzar presentando al doctor Gerardo Santos López y me voy a permitir a leer una breve reseña de quién es el doctor Gerardo Santos López. Bueno, es un investigador titular en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es químico farmacobiólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en microbiología por la misma institución y doctor en genética y biología molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Sinvestav. Ha sido profesor visitante de la Universidad Geoffroy Fourier en Grenoble, Francia, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2005. Actualmente es nivel 2, es coordinador de un grupo de investigación en el Laboratorio de Virología en el CIBIOR IMSS y además sus principales líneas de investigación es el diagnóstico, epidemiología, patogénesis viral y desarrollo de antivirales. Las enfermedades virales estudiadas incluyen influenza, dengue, zika, hepatitis B, hepatitis C y COVID-19. Pues bueno, vamos a darle el tiempo para que nos presente su breve ponencia. Tiene 10 minutos para la presentación, doctor Gerardo, con las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Adelante, doctor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, gracias por todo, porque qué buena organización tienen. Y bueno, pues vámonos rápido a hablar sobre estas variantes de SARS-CoV-2. Algo que hay que mencionar es que los virus de ARN en realidad tienen una capacidad de mutación muy alta. Cuando nosotros nos infectamos, en realidad puede ser que haya habido una cantidad reducida de virus que hayan sido capaces de infectar nuestro organismo, pero cuando se empiezan a reproducir en nuestro organismo, se empieza a replicar el ácido nucleico, se empiezan a generar mutantes. Y esto se debe a la característica esencial que los virus de ARN tienen, que es que su ARN polimerasa es capaz de cometer muchos errores y no puede reconocerlos y resolver este problema. Entonces, cuando estamos infectados, realmente tenemos un espectro de mutantes virales que están recorriendo nuestro organismo y que pueden ser capaces de seguir aumentando estas variaciones. Básicamente vamos a hablar de los tipos de mutación. Si nosotros vemos una secuencia genética, podemos reconocer varios tipos de mutaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la eliminación, cuando un pedazo del ácido nucleico es eliminado y nos queda una cadena más corta. Pero también puede haber una inserción, que es lo contrario, es decir, que un segmento genético se introduzca dentro de una cadena y la haga más larga. Y también puede haber otras que son sustituciones, en las que hay un cambio no del número de nucleótidos, sino del tipo de nucleótido, por ejemplo, aquí una G por una T. Esto es lo que ocurre constantemente en todos los seres vivos, y los virus, aunque no se consideran vivos, son agentes biológicos que son capaces de tener este tipo de fenómenos. Entonces mencionaba que en general los virus, cuando se replican, van generando mutantes, y estas mutantes a su vez, cuando se replican, generan más mutantes, es decir, se van acumulando mutaciones porque las polimerasas virales con los virus que tienen genomas de RNA no tienen capacidad de corregir errores. Pero en el caso de los coronavirus ocurre algo distinto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una secuencia de ácido nucleico y esta se traduce a proteína? Aquí podemos ver los tripletes de los nucleótidos que dan origen a diferentes aminoácidos, y nosotros podemos introducir una mutación, y esto también va a ocasionar una mutación en la proteína. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, estos cambios genéticos originan también cambios antigénicos, es decir, si esa mutación cayó en un sitio que es reconocido, por ejemplo, por un anticuerpo, es probable que ese anticuerpo ya no pueda reconocer a la nueva mutante. Pero también hay cambios funcionales, es decir, que los cambios en estas proteínas hacen que estas proteínas, ya sea para mejorarlas o para hacer que funcionen en menor proporción, etcétera. En el caso de los coronavirus, no ocurre exactamente esto, porque aunque los coronavirus en general son virus que tienen genoma de RNA,
estos virus tienen una capacidad de corrección, tienen una enzima que es capaz de reconocer. Si nosotros mutamos esta proteína, por ejemplo, se pueden ir entonces acumulando mutaciones y mutaciones y mutaciones que muchas veces son negativas para la existencia de la población viral. Por lo cual, estos virus, al proteger por medio de esta proteína sus secuencias, tienen una capacidad menor de mutación que otros virus de RNA, como podríamos pensar en los virus de la influenza o de dengue, por ejemplo, chikungunya, etcétera. Pero además estos coronavirus tienen capacidad de recombinarse. Cuando dos, por ejemplo, variantes de estos virus o dos virus diferentes, coronavirus diferentes, se encuentran en una célula o en un sistema celular, pueden intercambiarse segmentos. Y acá estos, no voy a entrar en detalle, solamente muestro un esquema donde podemos observar diferentes colores, por ejemplo, estos son diferentes coronavirus, y como algunos de estos colorcitos lo que muestran es que provienen de otros virus, de otras secuencias. Esto nos muestra la gran capacidad de mutación que tiene esta familia en general. ¿Sí? Es decir, que no solo pueden mutar de manera puntual, sino que van introduciendo o sacando, cambiando pedazos de su genoma que pueden ser muy grandes. Una de estas cosas es lo que podríamos observar que ha ocurrido, por ejemplo, entre SARS-CoV de 2003 y el SARS-CoV-2 que apareció en 2019. No es que uno descienda del otro, seguramente tienen más bien un ancestro común, pero una de las características importantes que tiene SARS-CoV-2 con respecto a SARS-CoV es que este nuevo virus introduce una pequeña secuencia en su genoma, en lo que corresponde a la espícula, que es la proteína de superficie, y que es la que reconoce al receptor de la célula para poder invadirla, y que esta pequeña secuencia que se introdujo en el genoma de SARS-CoV-2 genera un sitio de corte para una proteína celular, una proteasa, y este corte hace que en la espícula, como podríamos observar acá en la superficie del virus, hace que esta proteína exponga más fácilmente el sitio de esta proteína que se une al receptor, y esto hace mucho más fácil que SARS-CoV-2 pueda introducirse a una célula de lo que lo hacía SARS-CoV. Una de estas razones es por las que se estima o se piensa que SARS-CoV-2 tiene mayor capacidad de diseminación que SARS-CoV. Las mutaciones en SARS-CoV-2 fueron encontradas prácticamente desde el principio. Como mencionamos, son virus de RNA y estos virus de RNA tienen capacidades de mutar muy fácilmente. Y acá podemos observar una gráfica de abril donde ya se habían registrado a lo largo de diferentes regiones genómicas cantidades relativas de sitios que están mutando. Todos estos sitios pues, pueden tener diferentes funciones o diferentes consecuencias más bien en la existencia del virus y de su población. Una de ellas es el problema en el diagnóstico. Como sabemos, el diagnóstico se establece básicamente por PCR en tiempo real, RT-PCR en tiempo real, y la idea es localizar, identificar y amplificar secuencias del virus, pero si se presentan mutaciones en los sitios donde se seleccionan los oligonucleótidos iniciadores o las sondas, es a veces posible que pueda dificultarse la identificación de los virus y algunos virus podrían pasar como negativos, algunas muestras podrían pasar como negativas, siendo que el virus está ahí, pero es un virus mutado en estos sitios. Muy tempranamente también, este es un artículo que apareció en junio, al ver la variabilidad que existía en las poblaciones virales, se hizo una propuesta de subclasificación de SARS-CoV en linajes. Originalmente fueron 81 linajes y podemos observar acá cómo en este árbol filogenético se van agrupando y más o menos tienen su origen en China. Y existen diferentes linajes que fueron nombrados como A, B, A1, A.1, A.2, B.1, etcétera. Y acá podemos observar en este momento cuántas secuencias había y cómo se fueron distribuyendo en diferentes partes del mundo. Pero obviamente esto va cambiando y se van generando otras mutantes más. Por ahí también en abril, mayo del año pasado se encontró que había habido un desplazamiento de una mutante del virus que contenía una mutación específica en la espícula del virus y eso aparentemente estaba relacionado con una mayor transmisibilidad. Básicamente, todos los virus que circulan hoy tienen esta mutación y esta es el virus original que ha sido desplazado, ¿no? Entonces, en todo el mundo se fue introduciendo esta mutante, aparentemente tiene mayor transmisibilidad, pero sigue ocasionando el mismo cuadro clínico. Hay diferentes estudios, aunque es controversial, pero hay algunos estudios que muestran que esta mutación hace que esta variante
una mayor capacidad de transmisión, es decir, que la carga viral es mayor en el aparato, en el sistema respiratorio superior, que eso hace también que pueda haber mayor probabilidad de transmisión. Algo importante es que los anticuerpos de pacientes anteriores o de pacientes nuevos con esta variante siguen neutralizando los virus, ¿no? Que es una de las cosas que nos preocupan. Pero a finales del año pasado se reportó la presencia de una variante nueva que fue llamada B.1.1.7, conocida como variante británica porque fue aislada e identificada en Reino Unido, y tiene diferentes nombres. Y aquí solamente muestro algunas de las mutaciones que se identificaron en esta variante, algunas muy importantes que están relacionadas básicamente con la espícula. Y estas tienen que ver, hay una muy famosa que es esta sustitución de una asparagina por una tirosina en la posición 501 y que aparentemente aumenta la afinidad de la espícula por la proteína, por el receptor. Eso implicaría que hay una mayor facilidad de infección, pero también puede modificar la identificación por PCR y también es muy probable que haya, y esto también ya podría ser que esta espícula sea más susceptible de cortarse por la furina y que mencionábamos hace rato que es muy importante para el procesamiento de la espícula y que pueda ser más infecciosa. Esto en un trabajo ya en Reino Unido de epidemiología molecular, se ha calculado que esta nueva variante tiene una mayor transmisibilidad que las variantes que estaban circulando anteriormente. Ahora, ya se han reportado más variantes, algunas de ellas creo que ya son más conocidas, como la variante denominadas como brasileña o sudafricana. Aquí podemos encontrar en un sitio especial que se llama Pango, donde se van haciendo los reportes especiales de cada una de las variantes. Estas son, por ejemplo, las secuencias mexicanas, en las que hasta ¿qué será? El 2 de marzo había 1,417 genomas completos. Podemos observar acá los árboles filogenéticos y las variaciones que se van encontrando. Actualmente en México, este linaje que es el B.1.1.222 es el que está en mayor frecuencia y ya se han detectado algunas otras secuencias, se han detectado 6 secuencias de las que mencionábamos, 5 que son del tipo británico y una brasileña. Es decir, en realidad es poco lo que se ha detectado, sin embargo, también podríamos mencionar que en México obviamente necesitaríamos tener más datos para saber qué es lo que pasa. Esta es una gráfica, ya para terminar, de cómo en febrero la mayor parte es este linaje que está circulando en México. Y simplemente quiero terminar esta presentación con cuáles son las principales preguntas que nos hacemos. ¿Estas nuevas variantes se contagian con mayor facilidad? Es muy posible que sí, hay evidencia que sí, aunque todavía es algo contradictorio. ¿Tienen mayor virulencia? Esto es algo que no se ha probado. Parece ser que las nuevas variantes siguen causando la misma enfermedad que las anteriores. Pueden reinfectarnos, es decir, y esto está relacionado con lo siguiente, que si las vacunas que están ya aplicándose nos protegerán contra ellas. Y esto puede ser importante porque al parecer una de estas mutaciones que ya tienen la variante sudafricana y la brasileña, es posible que escapen de cierta forma a la respuesta inmune y a la vacunación. Siguen siendo, parece ser que neutralizadas, pero la respuesta es menor contra estas variantes. Esto significa entonces que quizá haya algunas variantes nuevas que sería importante entonces estudiarlas para saber si podríamos reinfectarnos cuando ya habíamos sido infectados por otras variantes o las vacunas actuales podrán protegernos. Lo dejo acá y continuaremos, supongo, en algunas de las preguntas más adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Gerardo Santos. Vamos a dar ahora pauta para que comparta su presentación la doctora Lilia Cedillo. Y bueno, vamos a comentar la semblanza de la doctora Lilia Cedillo Ramírez. La doctora Cedillo Ramírez es químico farmacobiólogo, que el título otorgado fue por la UAP, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es doctora en Ciencias de la Microbiología. Fue presidente de la Comisión de Distinciones y Grados Honoríficos del Consejo Universitario de la UAP desde 1997.
Es miembro del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1998. Actualmente es directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y claro, es especialista en temas de COVID-19. Pues bueno, vamos a tener el honor de contar con la participación y presentación de la doctora Lilia Cedillo. Adelante, doctora Lilia, es un honor tenerla aquí. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Agradezco a los organizadores de este evento, principalmente al doctor Daniel Ilhuicamina, pero a todo su equipo que ha trabajado arduamente. Bueno, para no ahondar en algo que ustedes seguramente ya conocen, sabemos de la aparición de este virus, sabemos que esto no es un evento raro, es más bien a lo que estamos acostumbrados como especie. Desde que aparece el hombre, el enfrentarnos a nuevos virus o bacterias es algo que se ha dado a lo largo de los siglos. Y bueno, ahora nos tocó a nosotros el paso de este virus de SARS-CoV-2 de un animal hacia el hombre. Generalmente el paso se da de manera accidental. Sin embargo, cuando infecta a un humano este virus, en el caso del SARS-CoV-2, como lo han hecho otros virus, generalmente se tiene que dar una serie de cambios y el virus se tiene que acoplar a ellos para que este virus pueda transmitirse ahora de un humano a otro humano. ¿A quién se parece? Ya el doctor Santos nos los comentó, a SARS-CoV y a MERS. Y ahora que vemos en retrospectiva el número de casos que hubo, tanto de SARS en 2002 como de MERS en 2012, nos damos cuenta que es nada comparado con la magnitud de esta pandemia que estamos sufriendo. Para muchos de nosotros pensábamos hace un año que quizá íbamos a enfrentar escenarios similares a SARS y a MERS, y bueno, desafortunadamente no ha sido así. La transmisión, como todos sabemos, es principalmente por la vía aérea, aunque no se descarta también la transmisión de este virus por otros mecanismos, entre ellos a través de fomites o como nosotros conocemos, objetos inanimados. Pero algo que hace particularmente difícil el controlar esta infección ha sido el hecho de la presencia del virus en personas asintomáticas y en personas presintomáticas. O sea, hasta 2 días antes de que aparezcan los signos y los síntomas, las personas ya pueden estar contagiando a otro individuo. Y por otro lado, de compartirles, nosotros hemos hecho alguna serie de estudios para saber qué tan importantes están siendo los portadores asintomáticos en diferentes momentos de la pandemia. Y lo que sí les puedo comentar que en los momentos más álgidos, por ahí de julio y ahora en enero de este año, nosotros estábamos detectando un portador asintomático por cada 12 personas. Y eso la verdad preocupa mucho porque imagínense si ustedes ven a un grupito de 10 o 12 personas, el pensar que uno de ellos puede ser un asintomático y puede estar contagiando a los demás, pues es motivo de preocupación por muchos de nosotros. Y ahora que se avecina la Semana Santa, estamos casi seguros que se dará otro incremento en la incidencia y en el número de portadores asintomáticos. Bueno, el desarrollo de vacunas ya hemos visto desde que aparece este virus, empezó esta carrera por el hacer vacunas. Afortunadamente hay un buen número de vacunas ya autorizadas, todas con diferentes características y con una eficacia también distinta, lo cual pues nos da esperanzas de que la vacunación junto con las demás medidas nos ayude para salir adelante. Y bueno, platicando un poquito sobre
las técnicas de diagnóstico, nosotros hemos trabajado en el Centro de Detección Biomolecular desde el inicio de la pandemia en la detección de este virus, principalmente mediante la técnica de PCR en tiempo real, que es el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad y de este virus, mejor dicho, aunque también hemos realizado algunos estudios para comparar la eficacia de algunas pruebas rápidas. Por ejemplo, la detección de anticuerpos, IgM e IgG como prueba rápida, o bien la detección de antígeno mediante las pruebas rápidas que ahora la gente conoce con el nombre de la prueba del hisopo. Y en realidad lo que les quiero compartir es que la eficacia de estas pruebas rápidas es variable, dependiendo también en mucho de la marca de la prueba. Nosotros, en el caso de las pruebas rápidas de antígenos y anticuerpos, probamos un poquito más de 10 diferentes marcas y efectivamente algunas son mucho mejores que otras. Sin embargo, recordemos que estas pruebas son útiles en diferentes momentos y es cuando las debemos de utilizar. No las podemos utilizar como una prueba que nos dé confianza para entrar a un sitio. La prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno, también hemos hecho un estudio con una de las marcas. Bueno, de hecho, con una fue con la que trabajamos 100 muestras y la verdad es que son buenas en la medida en que el paciente tiene carga viral alta. Nosotros podemos encontrar concordancia entre las pruebas rápidas de antígeno y la PCR solamente en los primeros días de la infección, cuando nosotros tenemos una carga viral muy alta, cuando el valor de CT generalmente es menor de 25, hay una muy buena correlación. Pero cuando disminuye la carga viral y nosotros tenemos un valor de CT ya mayor de 25, ya la prueba no es tan confiable. El problema es que nos puede dar falsos negativos, la persona cree que ya está libre del virus y se va a incorporar a sus labores cotidianas sin tanta precaución como debiera. Entonces, en esta gráfica mostramos algunos de los tiempos en los cuales es más recomendable desarrollar la prueba de PCR para el diagnóstico, en otros donde es mejor detectar la presencia de anticuerpos, tanto IgG o IgM. Y aquí va a depender con la finalidad de que lo hagamos, o sea, si lo hacemos desde el punto de vista epidemiológico para saber quiénes han estado expuestos, pues son pruebas muy valiosas. Sin embargo, si es con fin de contener la pandemia y tomar decisiones en cuanto a la incorporación de la persona al ámbito laboral o bien al convivir ya con su familia, pues ahí sigue siendo lo más recomendable la prueba de PCR. Nosotros comentábamos al principio de esta charla que hemos realizado esta prueba. La prueba se toma desde el vehículo de la persona sin que corra mayor riesgo. Y bueno, a la fecha hemos realizado ya más de 8,000 tomas de muestra y determinación de este virus. La preocupación que tenemos siempre es la aparición de variantes, como mencionaba el doctor Gerardo, y bueno, estar alertas por lo que pudiera pasar, ¿verdad? En la comunidad universitaria se ha comportado de una manera muy similar a lo que pasa en el país y en el resto del mundo. Aproximadamente el 80% de las personas quienes han padecido la enfermedad cursan con una infección leve o moderada. Sin embargo, el 20% que sí requiere hospitalización, hemos estado viendo a lo largo de la pandemia con mucha preocupación
cómo el porcentaje de personas que llegan al hospital sigue siendo bastante considerable y cómo la posibilidad de salir adelante después de estar en terapia intensiva sigue siendo muy baja, ¿no? Un 50% de probabilidades de que la persona no logre salir adelante después de estar en terapia intensiva sigue siendo una preocupación enorme. Las tasas que nosotros hemos visto y los porcentajes de positividad a lo largo de la pandemia han ido cambiando en momentos, por así decirlo, estables. Nosotros encontramos un 20 a un 25% de positivos, pero en julio, por ejemplo, del año pasado y en enero de este año, el porcentaje de positivos llegó al 80%. Entonces, sí fue realmente alarmante, y nosotros lo vimos en las primeras semanas de enero, donde un porcentaje muy alto de estas personas eran positivas, pero además un porcentaje considerable empezaron a tener complicaciones ya serias y problemas respiratorios, terminando incluso la primera semana de la infección, algo que al principio de la pandemia no se veía. Ahí generalmente las complicaciones aparecían en la segunda semana o a finales de la segunda semana de la infección y ahora fue muy rápido. Y si la persona tardaba en irse a hacer la prueba, en recibir tratamiento médico, el problema ya era muy severo cuando ellos llegaban al hospital. Bueno, finalmente quiero compartirles el número al que nos pueden llamar, es 2222-140725, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay un grupo de pasantes, de jóvenes médicos, los van a atender, les harán algunas preguntas. En caso de que amerite, se les va a agendar para la toma de muestras. Los resultados los entregamos en 24 a 48 horas y las pruebas no tienen costo. Son para todos los universitarios, maestros, alumnos, trabajadores de la institución, y también se ha extendido a algunos miembros de la comunidad poblana. Si ustedes requieren de este servicio, pues no duden en llamarnos. Y bueno, agradecerles su atención en estos minutos y recordarles que la pandemia no ha terminado, es como una carrera donde no podemos aflojar el paso y donde estoy segura que todos vamos a salir adelante, pero siempre conservando las medidas de prevención que hemos estado mencionando. A pesar de la vacuna, aunque seamos vacunados, recordemos que la vacuna no es el remedio para esta pandemia o el único remedio. O sea, tenemos que seguir con todas las medidas y la vacunación será una herramienta muy útil en la medida en que todos hagamos conciencia. Muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico. También en Facebook habitualmente estoy subiendo información sobre COVID. Quien guste consultarla. Y bueno, pues muy agradecida con ustedes por estos minutos que me han regalado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lilia. Agradecemos su intervención, el hecho de que nos haya compartido gran experiencia, pues agradecemos esta intervención. Ahora vamos a presentar a la doctora Adriana Berenice. Voy a solicitar si puede dejar de compartir, doctora Lilia, y vamos a dejar que comparta a la doctora Adriana Berenice. Y mientras pone su presentación, me voy a permitir a leer su reseña curricular. Y dice de la siguiente manera: la doctora Adriana Berenice Silva Gómez es bióloga y maestra en ciencias fisiológicas por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional.
Es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas desde enero de 1999. Ha impartido diversas asignaturas del plan de estudios de la carrera de biología y actualmente es profesor también de la maestría en ciencias biológicas. Ha sido reconocida como profesor con el perfil deseable, que es el PRODEP, y miembro del Padrón de Investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y de la Society for Neuroscience. Tiene amplio interés por conocer el efecto del estrés en el sistema nervioso central, especialmente su efecto en las estructuras del sistema límbico, para lo cual utiliza varios modelos animales y diseños experimentales para provocar estrés y analizar las posibles alteraciones que éste provoca en los procesos de memoria y aprendizaje. Adelante, doctora Adriana Berenice, es un honor contar con su presencia y participación en esta mesa redonda. Muchas gracias. Voy a poner el modo de presentación, pero me indican si pasan las diapositivas. Creo que sí, ¿verdad? ¿No se logra ver? Ok. Ok, entonces voy a dejar de poner el modo presentación, ¿sí? Y vamos a trabajar así. Bueno, en primera instancia agradezco profundamente la invitación a participar en este evento virtual atípico antes de marzo 2020 y común a partir de esa fecha. Según Albert Einstein, es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. En abril de 2020, una alumna del curso de neurobiología de la licenciatura de biología compartió conmigo este artículo denominado Evidencia de que el virus COVID-19 se dirige al sistema nervioso central, distribución en tejidos, interacción virus-huésped y mecanismos neurotróficos propuestos. Este artículo me llamó mucho la atención debido a que fue publicado el 13 de marzo del 2020, justo mes y medio después de que la OMS declarara a la pandemia COVID-19 como emergencia de salud pública de preocupación internacional. La primera evidencia de coronavirus en humanos surge a partir de secreciones nasales en 1965. Se ha relacionado a estos coronavirus con enfermedades respiratorias y gastrointestinales. El conocimiento que se tiene a partir de estos coronavirus han permitido sugerir que COVID-19 utiliza dos posibles rutas de invasión directa al cerebro. La primera ruta implica una ruta transneuronal del nervio olfatorio y la segunda ruta implica una ruta hematógena. Se ha relacionado a esta ruta hematógena con la presencia de diferentes síntomas o alteraciones cognitivas. Los daños que COVID-19 puede realizar en el sistema nervioso central se relacionan con una respuesta inmune e inflamatoria y con eventos hipóxicos. Sabemos que los pacientes contaminados o infectados por COVID-19 presentan falla respiratoria aguda, presentan sepsis y una falla multiorgánica, lo que los lleva, sin duda, a cuidados intensivos para recibir una ventilación mecánica. Y es ahí donde se confirman los eventos hipóxicos. Este evento hipóxico, que implica una disminución en el suplemento de oxígeno en el cerebro, ha sido relacionado totalmente con los síntomas que los pacientes han expresado en relación a confusión, desorientación, delirio, pérdida de la conciencia y agitación. Se han hecho numerosos estudios para conocer el efecto que tiene el COVID-19 en el cerebro y se han observado en un estudio de cerebros post-mortem de pacientes que hospitalizados expresaron un estado de confusión y baja reactividad en Corea que existe un daño cerebral por hipoxia. En este estudio no se observó invasión viral. Sin embargo, en estos estudios no se realizaron técnicas de resonancia magnética como para comprobar la presencia de otro tipo de alteraciones.
¿Por qué los adultos mayores han sido muy susceptibles para el desarrollo de la infección y la muerte? Se propone que de por sí los adultos mayores presentan deterioros o alteraciones cognitivas o muchos expresan una demencia. Estas alteraciones no permiten que el individuo tome cuidado de sí mismo y atienda de manera correcta las indicaciones sanitarias. Se ha observado en Europa que el 50% de los pacientes viejos que han sufrido COVID han muerto en centros de asistencia y cuidado de adultos mayores, lo cual ha permitido generar la necesidad de apoyo informado, de supervisión y de cuidado muy estrecho de los pacientes viejos para evitar que se desarrollen deterioros cognitivos o que se exacerbe las alteraciones que ellos presentan de manera natural, ¿sí?, por la edad. La demencia es un desorden neurodegenerativo que está marcado por alteraciones cognitivas y de memoria. También se presenta desórdenes conductuales y dificultad para desarrollar actividades diarias. Se calcula que más de 50 millones de personas en el mundo tienen un diagnóstico de demencia y por tanto en 2020 se consideró que ambas pandemias, la demencia y SARS-CoV-2, fueron las mayores preocupaciones en países como China y Estados Unidos. Esta demencia está relacionada con los déficits de memoria, los déficits de atención y la baja velocidad de respuesta que los individuos pueden presentar y que se han relacionado con corteza prefrontal y con hipocampo, en donde se observa que las neuronas piramidales sufren alteraciones morfológicas y funcionales que permiten la expresión de estos síntomas. Los antecedentes nos permiten entender que los virus pueden provocar un daño cognitivo. Hosseini y colaboradores en 2018, a través de un estudio en donde realizaron una infección intranasal de ratones con variantes del virus de influenza, observaron que 30 días después de esa infección, los ratones que recibieron H7N7 muestran un deterioro en su capacidad de aprendizaje, como se muestra en esta gráfica A, y un deterioro en su capacidad de memoria, como se muestra en esta gráfica C. Estos deterioros no fueron observados después de 120 días de la infección, pero fueron relacionados con una disminución significativa en la densidad de espinas dendríticas que expresaron los árboles apicales de las neuronas CA1 y que pueden fundamentar el deterioro que se presenta en esta actividad cognitiva. Existe una preocupación muy grande a partir de la cual asociaciones de Alzheimer en el mundo y líderes científicos, utilizando lo que son las guías técnicas de la Organización Mundial de la Salud, forman un consorcio multidisciplinario internacional para colectar y evaluar información respecto de las consecuencias a corto y a largo plazo de SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, debido a que existen algunos estudios que demuestran que los pacientes viejos que son infectados por COVID-19 expresan un síndrome disejecutivo, es decir, expresan déficit de atención, desorientación y movimientos mal organizados. También existen datos que permiten observar entre pacientes viejos infectados con COVID síntomas de agitación, síntomas de confusión o síntomas depresivos. En pacientes jóvenes, la principal alteración que se observa cuando ellos están infectados y llegan a cuidados intensivos son síntomas de delirio. Esto ha sido relacionado con una fuerte respuesta inmune y una excesiva inflamación. Previamente se ha reconocido que la inflamación acelera el proceso neurodegenerativo relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, se sugiere que los pacientes sobrevivientes de COVID-19 jóvenes
expresarán un alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y por lo tanto, sí hay una preocupación muy grande en el mundo relacionado con estas alteraciones cognitivas. Asimismo, el distanciamiento social al cual nos hemos sometido debido a las condiciones o a la prevención que nosotros debemos de tener para evitar el contagio, ha generado entre pacientes viejos un sentimiento de soledad. Se ha observado que este sentimiento de soledad puede estar relacionado con un incremento en la activación del eje HPA y por lo tanto un incremento en la liberación de glucocorticoides que generan un daño cognitivo y de memoria. Experimentalmente se han observado una alteración en la arborización dendrítica de corteza prefrontal y de hipocampo que sustentan el daño cognitivo y de memoria que ha sido observado entre los pacientes viejos. Finalmente, quiero mencionar que a pesar de los grandes avances que tenemos tecnológicos y de conocimiento de la relación virus y cerebro, falta mucho por entender y por lo tanto se abre una gran puerta para investigaciones futuras. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Berenice Silva. Le vamos a pedir, por favor, si puede dejar de compartir su pantalla para que la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo pueda presentar su presentación de PowerPoint. Y mientras me voy a permitir a leer la semblanza de la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, quien cuenta con una maestría y doctorado en biomedicina molecular del CIMBESTAB. Realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos, una en el Centro de Investigación de Demencias y en el Nathan Klein Institute en Orangeburg, Nueva York, y la otra en Nueva York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities en Staten Island, Nueva York. Fue profesora visitante del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional, es investigadora nacional nivel 1 y cuenta con 20 publicaciones científicas internacionales en revistas indizadas y arbitradas. Actualmente es coordinadora de investigación y profesora de carrera titular A, tiempo completo del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una antigüedad docente de 18 años. Ha sido profesora de la asignatura de Fisiología en la licenciatura de Medicina de la UNAM desde 1994 e impartió clases de Fisiología en la Universidad de Staten Island de Nueva York en Estados Unidos. Es tutora del programa Afines, Apoyo y Fomento de Investigación Estudiantil y de estudiantes de posgrado tanto de la UNAM como del CIMBESTAB. Su laboratorio de reprogramación celular y enfermedades crónico-degenerativas se dedica a la investigación de los mecanismos moleculares involucrados en la neurodegeneración y la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer y validación de nuevos fármacos con potencial terapéutico en neuronas obtenidas a partir de diferenciación de células somáticas pluripotenciales inducidas de pacientes con la enfermedad de Alzheimer de tipo familiar y esporádico. Adelante, doctora, es un gusto contar con su participación y le damos el tiempo. Muchas gracias, maestro en Ciencias Felipe, Patricio, muchas gracias. Y le agradezco nuevamente al comité organizador de esta Semana del Cerebro de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Muchas gracias por la invitación y excelente trabajo de organización y divulgación. Bueno, les voy a hablar en esta ocasión del COVID-19 y su impacto en el cerebro. Previamente voy a hacer una breve introducción nada más del número de casos. Lo más actual que pude conseguir aquí fue de marzo 15 de este año. Tenemos el número total de casos. Vemos que seguimos con muchísimos casos a nivel mundial. 120.646.008 casos a nivel mundial. Y en México, 2.166.290 para marzo 15, o sea, apenas hace un día, o sea, realmente, ¿no? Y el número de muertes, tenemos que hay a nivel mundial 2.668.655 y en México 194.710. Recuerden que estas son las reportadas, puede ser que haya más, porque algunas no son reportadas o no
no se hace el diagnóstico correcto y no se reporta al momento de la muerte que murieron por esta enfermedad. Aquí vemos también los casos recuperados. Vemos cómo sigue esparcida esta pandemia por todo el mundo. Hay países que tienen una mayor cantidad de casos, como podemos ver aquí, y aunque ya afortunadamente se empiezan a distribuir las vacunas, todavía falta mucho trabajo. A nivel mundial van 300 millones de dosis aplicadas, pero sabemos que hay países como el nuestro que apenas están empezando a recibir algunas de las dosis. Entonces falta mucho trabajo para poder lograr lo que se conoce como inmunidad de rebaño, cuando ya el 70% de las poblaciones estén protegidas. Esta pandemia se originó en diciembre 8 del 2019 en una población que se conoce como Wuhan, donde hay un mercado y se piensa que tuvo mucho que ver porque ahí se venden especies silvestres y se consumen incluso productos de estas especies silvestres. Ahí en ese sitio se originó la pandemia. En enero 3 del 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró como pandemia, y después en el mismo instituto de ese pueblo, Wuhan, se reportó en enero la identificación del virus y la secuencia genómica de este virus. Los coronavirus sabemos que son un conjunto de virus que forman una familia de virus que afectan con síndromes respiratorios, en muchos casos agudos, que pueden ir desde un leve resfriado hasta síndromes muy agudos, como en el caso del SARS-CoV-2. Existe una gran cantidad de variantes de este virus, bueno, de esta familia, quiero decir, en el caso particular de la Organización Genómica de los coronavirus, son virus de RNA de cadena sencilla, en sentido positivo, con un tamaño de 30 kilobases de longitud, y vemos que su genoma, como dijera, de RNA, y viene empaquetado en una cubierta lipídica y cubierta de proteínas como la proteína Spike, que es una de las más notorias que vamos a mencionar. Aquí están algunas de las variantes de los coronavirus. Por lo menos podemos mencionar los alfa, los beta, el MERS, que es muy conocido, que también causó un síndrome respiratorio en Medio Oriente, y los síndromes respiratorios agudos, como el SARS, que hubo primero el CoV-1 y ahora el CoV-2, que es el que conocemos que causa la enfermedad de la COVID-19. Aquí está su estructura de RNA, la cubierta lipídica con proteínas que sobresale sobre todo la Spike, que es la proteína esa a la que es blanco para todas las vacunas o la mayor cantidad de las vacunas desarrolladas actualmente. Sin embargo, hay otras proteínas importantes como la hemaglutinina esterasa que podrían ser también blancos para atacar a este virus, y la proteína M y la E. Como vemos, se ha reportado que este virus necesita un receptor que existe en todas las células, en la gran cantidad de células del organismo, que es el receptor AC2 de la enzima convertidora de angiotensina 2. Al principio del año pasado se reportó que el receptor tendría que ser el que se encuentra transmembranal para recibir al virus. Sin embargo, ahora se ha visto que también, bueno, ya se sabía que existía una forma soluble de este receptor, que esta forma soluble del receptor puede ayudar a la unión del virus hacia otros receptores, no nada más el AC2, sino receptores que tienen que ver como moduladores de la vía de la renina-angiotensina. Entonces, la manera de entrada es por endocitosis, y de esta manera utiliza la maquinaria celular para producir sus proteínas, utiliza la máquina de traducción para producir las proteínas a partir de su RNA y empaquetarse dentro de la célula y salir por exocitosis para infectar nuevas células. Existe una gran cantidad de familias de los coronavirus. Uno de los reservorios de muchos coronavirus, una especie ha sido la especie de los murciélagos. Sin embargo, se piensa que el origen particular del SARS-CoV-2 pudo haber sido una recombinación entre el coronavirus de murciélago y el coronavirus del pangolín, que es otra especie silvestre que se comercializa, tanto el murciélago como el pangolín, en Wuhan, en China. Y de ahí se produjo una recombinación que pudo ser capaz ahora de infectar al ser humano. Entonces, esto se le llama como zoonosis, y la zoonosis han generado muchas de las infecciones, de las enfermedades infecciosas conocidas, y sobre todo el 75% de las enfermedades emergentes. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pues porque invadimos sus ambientes, consumimos especies silvestres, se trafica con ellas, se destruyen los hábitats naturales. Entonces, todo esto ha conllevado a la presencia de la zoonosis. Aquí se muestra el parecido que existe entre el coronavirus de murciélago, de pangolín y del humano.
las similitudes aquí en cuanto a las secuencias comparadas. Particularmente tiene una homología muy grande en algunas de las proteínas, hasta 100%, el coronavirus de pangolín con el SARS-CoV-2. Los síntomas que genera esta enfermedad ya lo sabemos, generalmente es una fiebre elevada, tos seca, problemas respiratorios, dolor de garganta, pérdida, vamos a ver esto en relación al sistema nervioso, pérdida del gusto y del olfato que pueden estar afectando directamente al sistema nervioso. Existen varias fases, existe unas etapas que pueden ser controladas, es decir, que hay pacientes, el 80% de los pacientes se quedan en etapas de infección temprana o moderada, en el cual no progresa hacia una etapa seria, pero el 4% de los pacientes pasan a una fase en la que ya requieren incluso manejo de ventiladores y es una situación muy grave que requieren hospitalización y muchos de ellos acaban en la muerte, ¿no? Desgraciadamente. Afecta muchos órganos, muchos sistemas, sabemos que destruye las vías aéreas, hay una destrucción importante en los pulmones, pero no es lo único, también sabemos que puede afectar la vía digestiva y la vía del sistema nervioso. ¿Qué es lo que produce la susceptibilidad a esta enfermedad? La mayor parte de las personas que están en mayor riesgo son las de adultos mayores, sobre todo conforme aumenta la edad hay mayor riesgo de desarrollar la enfermedad o condiciones o comorbilidades previas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias o hipertensión y obesidad. Todo esto predispone a esta enfermedad. Y se ha visto que hay una cierta predisposición mayor de casos en hombres que en mujeres. Entonces, ahora abocándonos al sistema nervioso, les comentaba que puede haber la pérdida del gusto, que sería la disgeusia, o una baja detección de los aromas, que sería una hiposmia, o pérdida total de la detección de los aromas, que sería una anosmia. Y también se han reportado casos de jaquecas muy intensas, de problemas de epilepsia, incluso de accidentes vasculares relacionados o encefalopatías relacionadas directamente con la infección de SARS-CoV-2, fiebres muy elevadas e incluso estados alterados mentales, como mencionaba la doctora Berenice. Entonces, es muy interesante porque ninguno de estos virus anteriormente había tenido tantos efectos multisistémicos, afectaban lo que era la vía respiratoria, pero no se iban tanto a otros órganos, a otros sistemas, y aquí estamos viendo que puede afectar tanto la vía digestiva, incluso eso es muy interesante porque por la vía digestiva puede transmitirse incluso en las heces fecales, eso se ha considerado como una vía de transmisión, además de la vía respiratoria. Y bueno, aquí el punto del sistema nervioso también, esto es algo bien controversial, porque sí se sabe que afecta al sistema nervioso, sin embargo, no se ha podido detectar la presencia del virus en neuronas. Prácticamente ha sido nula o muy baja la presencia del virus en neuronas, pero sí vemos unos efectos muy claros en el sistema nervioso. Entonces se hicieron estudios para ver si en la mucosa olfativa había presencia del virus, sí se pudo detectar, y en cerebros post-mortem no se detectó en neuronas la presencia del virus, pero sí en células gliales. Y sabemos perfectamente por los estudios de enfermedades neurodegenerativas que cuando las células gliales son activadas van a secretar inmunocitocinas que pueden promover una respuesta inmunológica que puede ser incluso exacerbada. Los reportes que se ha visto de las afectaciones o daños al sistema nervioso, como mencioné, es la pérdida del gusto, del olfato, problemas de jaquecas, problemas de dolores tipo mialgias, accidentes cerebrovasculares, alteración del estado mental, mareos, epilepsias, encefalitis, neuralgias, ataxias y síndromes que ya se habían presentado anteriormente como respuesta a infecciones de otros patógenos que incluso podrían ser de origen bacteriano, pero también viral, como es el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de Miller-Fisher, que lo vamos a explicar rápidamente, o se provocan también hemorragias intracerebrales. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es cuando el sistema inmunológico ataca los nervios propios del individuo, o sea, ataca, por ejemplo, las cubiertas de mielina, como se ven aquí, como si fuera una especie de autoinmunidad. Es un síndrome inflamatorio que se presenta después de una infección y sí correlaciona con infecciones virales. Y este es uno de los síndromes que se han observado post-infección COVID. No da en el momento de la infección, eso nos hace pensar con mayor razón
que los efectos que vemos en el sistema nervioso a través de después de la infección por SARS-CoV-2 no son debidos al virus, sino a la respuesta inmunológica exacerbada, esa tormenta de citocinas que se está generando. También se puede generar este síndrome de Miller-Fisher, en el cual solamente se presenta en el 1 al 5% de los casos de Guillain-Barré, pero también hay una pérdida o debilidad muscular y hay, sobre todo en la mirada, como ven en la imagen, los nervios que controlan los párpados se ven afectados y hay una debilidad muscular importante. Estos síndromes muchas veces no son curables, son tratables, pueden mejorar gradualmente, pero en algunos casos quedan reminiscencias de los síntomas. Entonces, la pérdida de olfato y gusto se piensa que es precisamente por la infección de las vías respiratorias y probablemente por el nervio olfatorio pueda entrar el virus hacia el sistema nervioso. Sin embargo, ya les mencioné, no infectaría directamente a neuronas, sino afectaría a la glía, que estaría liberando las citocinas. Estos son los cuadros de los porcentajes de afecciones de diferentes áreas del sistema nervioso, las mismas que he mencionado, los desórdenes olfativos, el mareo, y las epilepsias y demás. Pero lo que quiero mencionar es que también el hipotálamo puede ser un blanco donde se afecte principalmente, ya que tenemos la presencia de fiebres muy elevadas. Sabemos que el hipotálamo controla la temperatura corporal y puede estar siendo afectado de manera indirecta a través de esta tormenta de citocinas por la infección de SARS-CoV-2 y de esta manera se pierde esta desregulación de la temperatura. También aquí vemos, me gusta mucho esta representación de la tormenta de citocinas. Están representadas la gran cantidad de citocinas que se activan después de una infección con SARS-CoV-2. Pueden ver que realmente es muy vasto. Sin embargo, aquí dice, en este conjunto no se detectó la IL-6, pero se detectaron todas estas, muchas interleucinas y moléculas proinflamatorias que pueden estar relacionadas con el desarrollo de epilepsia en los pacientes post-COVID. Otra afectación son esos dolores de cabeza intensos que reportan muchos pacientes de COVID-19 y esto es por la inflamación de las meninges. Induce una alteración, una infección directa hacia los vasos sanguíneos que irrigan hacia las meninges. Esto causa una irritación y sobre todo activa al nervio trigémino, provocando dolores muy intensos en la región facial. Ahora, también se puede provocar lo que serían las isquemias o las hipoxias, y esto es, sabemos que el COVID-19 en esta enfermedad se producen problemas de coagulación importantes. Si se tapan los vasos sanguíneos o las arterias, puede haber problemas muy, muy serios de obstrucción y falta de irrigación, en este caso hacia el cerebro, y esto puede causar lo que sean las hipoxias o los microinfartos cerebrales. Incluso en pacientes asintomáticos ha sido posible detectar posteriormente con imágenes como tomografía o resonancias magnéticas evidencias de microinfartos. Luego, en áreas de respiratorias, por ejemplo, los sitios del control respiratorio en el tallo cerebral, también se ha visto que ahí puede ser uno de los blancos principales de afección hacia el sistema nervioso, por lo tanto, va a tener repercusión en el control de la regulación de la respiración, a su vez, va a tener afecciones hacia el sistema nervioso. Entonces vemos cómo realmente puede estar afectando a muchos niveles. Y la otra cuestión, en términos de que se habla de la conciencia que también está afectada y hay este pensamiento confuso en los pacientes recuperados de COVID-19, es porque se tiene evidencia que se está afectando el sistema reticular activador ascendente, que por las siglas en inglés se conoce como ARAS. Es uno de los sistemas que se sabe que regula la conciencia, es parte de la regulación de la conciencia y puede ser también un blanco importante de la tormenta de citocinas inflamatorias provocada por la postinfección de COVID-19. Entonces vemos aquí un comparativo de cómo puede el organismo responder de diferentes maneras. Puede haber una respuesta inmune que sea benéfica del lado izquierdo, podemos ver aquí que lleve a la supervivencia del huésped, o puede haber una respuesta inmunológica exacerbada con una liberación masiva de tormenta de citocinas, como vimos ese esquema que parecía un embudo, que lleve a desencadenar respuestas excesivas que lleguen a dañar al huésped y comprometan la vida, incluso puede perder la vida. En cambio, cuando hay liberación controlada de citocinas como la IL-6 o el TNF-CX, TNF-alfa,
puede estar totalmente regulando lo que sería una respuesta inflamatoria positiva para poder salvar de la infección al huésped, en este caso. Y finalmente, ya para terminar, recientemente se vio que uno de los marcadores que mencioné hace rato para la enfermedad de Alzheimer, que es un receptor lisosomal, también es necesario para la entrada del virus hacia las células. Entonces, este marcador es muy importante, se encuentra en múltiples células, incluyendo en neuronas, pudiera llegar a estar comprometiendo la regulación de la entrada del virus hacia el sistema nervioso. Y ya con esto concluyo que realmente es un tema muy apasionante, sin embargo, no hay que caer en la idea de que el virus va a afectar directamente a las neuronas. No es así y no es de manera inmediata, es una consecuencia de la infección y es a través de la inflamación provocada en otras células, como por ejemplo la glía y la microglia, que pueden estar regulando estos efectos tan nocivos que vemos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carmen. Es mucha la información que se ha recabado en los últimos, en este lapso de año y unos cuantos meses en la investigación de este nuevo virus. Y bueno, ha avanzado gigantescamente la información y agradecemos su intervención. Y también agradecemos a la doctora Lilia Cedillo, debido a que tenía otra conferencia, pues no pudo seguir con nosotros, se tuvo que marchar, pero agradecemos su intervención. Ahora me voy a permitir a leer algunas preguntas que se encuentran en el chat, aquí tanto en la plataforma de Zoom como en Facebook, en la plataforma de Facebook. Y bueno, la primera pregunta, de hecho algunas preguntas ya las contestaron aquí en Zoom los doctores, nos hicieron el favor de contestarlas, pero debido a que no todos están dentro de la plataforma de Zoom, pues nos gustará saber su opinión. Dice una pregunta para el doctor Gerardo, que gracias por la conferencia, y pregunta sobre las variabilidades de los virus. ¿Es normal? ¿Adaptación al medio? ¿Mecanismo de evasión a las vacunas, fármacos? ¿Cuántas veces varía? Y si esas variaciones son más tóxicas. ¿Qué nos podría comentar, doctor Gerardo? Adelante. Bueno, gracias. Los virus varían, como ya mencionaba, genéticamente como cualquier ser vivo. Los virus luego no se les considera seres vivos, pero bueno, son agentes biológicos, tienen material genético y como ya mencioné pueden variar muchísimo y eso depende obviamente de las características genéticas propias de los virus. Como mencionaba, los virus de RNA mutan muy frecuentemente y no tienen capacidad de corrección. Los coronavirus tienen capacidad de corrección pero limitada y entonces también se van generando estas mutantes. Pero estas mutantes también, pues como se sabe, las mutaciones son aleatorias. Y la forma en cómo esas mutaciones se conservan es porque alguna de esas mutaciones le confiera al virus alguna ventaja en el momento en donde se está generando. Muchas de estas mutaciones precisamente, o estas mutantes son seleccionadas también por la respuesta inmunitaria. Nosotros generamos anticuerpos, podemos ir eliminándolos, podemos generar nuestra respuesta inmune específica y muchos de los virus que no mutan o que no adquieren estas mutaciones van a ser eliminados. Entonces, y también mientras más veces el virus se transmite de humano a humano, o de persona a persona, o de hospedero a hospedero, se van generando mutantes. Entonces, lo que va a ocurrir irremediablemente es que haya mutantes. Ahora, lo importante aquí es saber que estas mutantes le confieren alguna ventaja o desventaja al virus, y eso es algo que tenemos que estudiar. Por ahí también había una pregunta relacionada a qué es lo que se puede hacer. Precisamente hay que investigar primero si estas mutantes o estas variantes están presentes, qué características tienen y funcionalmente qué pasa con ellas. Es decir, ya se sabe que algunas mutaciones pueden favorecer que el virus reconozca el receptor AC2, pueda infectar más fácilmente las células, pero puede haber mutaciones también en otras partes, aparte de la espícula, se pueden mutar en otras proteínas que pueden ser funcionales y pueden tener funciones muy importantes. Y otra cosa importante que se ha estado analizando ya últimamente como con mayor enfoque es estas mutaciones en la espícula que podrían hacer que nuestros anticuerpos
pudieran no protegernos contra una nueva infección por este virus, o bien que los anticuerpos o la respuesta generada por las vacunas no fueran capaces de protegernos porque las mutaciones se están generando específicamente en estos sitios antigénicos y entonces escapan y entonces probablemente haya problemas con las vacunas. Esto ya se observó, pero es un comentario nada más final. Ya sí se ha observado que algunas de estas mutaciones en la espícula hacen que la capacidad neutralizante de los anticuerpos sea menor. Aparentemente, estos mismos anticuerpos generados por la vacuna o por otros virus en las personas son capaces de neutralizar estos virus, pero en menor proporción. Entonces, sí hay posibilidad de que se generara alguna variante que tuviera este impacto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Otra pregunta que va dirigida a la doctora Berenice, y también que al parecer ya pudo contestar aquí en el chat. Sin embargo, le vamos a realizar, nos pueda compartir el conocimiento. ¿Qué ocurre con los individuos mayores de 60 años que se han recuperado respecto a la prevalencia de padecer Alzheimer, o solo pueden llegar a desarrollar un deterioro cognitivo leve o moderado? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues los datos que se tienen al respecto implican un deterioro leve, inmediato. ¿Sí? Nosotros debemos de reconocer que para poder determinar una secuela se necesitan estudios longitudinales. Entonces, se está generando información de un grupo muy pequeño de pacientes o en algunos hospitales una muestra muy pequeña al respecto. Se tiene información de un deterioro en cuanto a memoria a corto plazo, que puede expresarse en los 3 meses inmediatos después de que el individuo se ha recuperado. Sin embargo, los datos son son pocos. Entonces, lo que se sugiere es que a partir del seguimiento que se le va o que se tiene que hacer de toda la población que ha sido afectada por COVID-19, se tendrá información relacionada con cuáles son las secuencias, cuáles son el grave impacto que puede tener en aspectos cognitivos. Lo que sí se sabe es que este incremento en la actividad del eje HPA genera un estado de estrés, y ese estado de estrés pues se ha relacionado prácticamente con diferentes modelos en donde se estudia precisamente el efecto del estrés en el cerebro. Entonces se tiene información pues al respecto en relación de un leve deterioro en la memoria a corto plazo. Gracias. Maestro Felipe, yo quisiera ahondar un poquito en esa pregunta. Sí, adelante, doctora. Gracias. Carmen. Sí, como mencioné en la plática que di hace una hora o algo así, hora y media, fue el hecho de que la Alzheimer Association reportó un incremento del 16% en la incidencia de Alzheimer en adultos mayores ya al respecto del año pasado. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con la doctora Berenice que se va a requerir un estudio más longitudinal, pero ya se vio este incremento del 16% en el número de casos de Alzheimer después de la pandemia. Entonces, esto puede ser simplemente por el deterioro también de las condiciones en que se encuentran los pacientes, por el aislamiento, por muchas razones, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la intervención y así es. De hecho, una pregunta para usted, doctora Carmen, que dice de la siguiente manera: le pregunto sobre la neuroinvasión, ¿es igual que la invasión a pulmones o al tubo digestivo? Sí, ahí estaríamos hablando, bueno, el virus que entra al organismo entraría por la vía respiratoria, pues es el mismo que va a invadir todos los sistemas o todas las distintas áreas del organismo. Entonces, las formas de entrada podrían ser las que serían diferentes. Por la vía respiratoria llegaría a pulmones, por la vía digestiva afectaría lo que sería el intestino, que se ve que hay una afectación muy importante en intestino.
Y también me faltó mencionar cuando lo estaba exponiendo que por el nervio vago pudiera ser una vía más de entrada hacia el sistema nervioso, además de la que mencionó la doctora Berenice a través de la parte vascular, por problemas de cuando hay una inflamación excesiva, hay un aumento de permeabilidad en la barrera hematoencefálica, también por ahí puede llegar el virus hacia el sistema nervioso, y la otra muy importante por la región del nervio olfatorio, por el bulbo olfatorio, por esta región que está muy cerca de la parte más superior de nuestro sistema respiratorio, por la parte de la cavidad nasal. Por ahí podría estar llegando también una entrada hacia el sistema nervioso. Entonces sí podemos hablar como que tiene diferentes rutas de invasión hacia los distintos órganos y sistemas, pero es uno de los virus pues más sorprendente de que a pesar de que es un virus respiratorio, está afectando múltiples órganos y sistemas. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen. ¿Alguien más quiere intervenir para contestar esta pregunta? Doctor Gerardo, lo vi con ganas de... Bueno, sí, bueno, no sé exactamente a qué se refiere la pregunta de si es igual que la invasión a pulmones. Probablemente que si el virus es capaz de ingresar, como mencionó hace un momento la doctora María del Carmen, es un poco controvertido todavía el asunto de la invasión al sistema nervioso, pero sí hay ciertas evidencias publicadas. Creo que por ahí en su presentación menciona un artículo bastante interesante en el que se hace la identificación del RNA viral y de la proteína de la espícula, por lo menos, en diferentes tejidos nerviosos, partiendo del bulbo olfatorio e incluso hasta bulbo raquídeo. Y en el caso, se presenta ahí, no en todos los pacientes, se analizaron 33 pacientes fallecidos por COVID con diferente, bueno, pues prácticamente todos eran graves. Algunos requirieron ventilación, otros no. Pero ahí es muy interesante porque muchas de estas, más de la mitad me parece, se encontró el ácido nucleico o la proteína como tal. Entonces se piensa que sí hay una infección de diferentes tipos de celulares en toda esta área del sistema nervioso. E incluso hay ahí quizá una discusión en el caso de bulbo raquídeo, donde está el centro de control de diferentes aspectos autónomos, ¿no? Como la respiración o cardiovasculares, que probablemente tuviera que ver ahí también una afección directa sobre el sistema, porque también incluso se ha visto que en algunos pacientes tal vez no hay una evidencia concreta de por qué hay una afección tan grave respiratoria, pero sí hay una afectación grave ya en los hechos, ¿no? Y quizá algunos especialistas piensan que podría haber incluso un daño directo sobre el bulbo raquídeo. Eso es lo que está en discusión, hay muchísimas cosas, pero sí hay una evidencia de infección de sistema nervioso, ¿no? En diferentes partes. Sí, bueno, ahí quisiera nada más aclarar que la mayor parte de las células del sistema nervioso infectadas que detectan no son neuronales. O sea, sí dicen que solamente un grupo alemán por PCR detectó la spike, la proteína spike, pero fueron cantidades muy mínimas en neurona, pero sí abundantes en sistema nervioso en células no neuronales. Muchas gracias por sus intervenciones. Va una pregunta, o bueno, hay otras preguntas que están relacionadas con el mismo tema. A ver, dice Patricia Rivera, una pregunta dirigida al doctor Gerardo. ¿Cuál es el principal factor o causa para que SARS-CoV-2 detone su mutación en las variantes que se conocen? Y ahora que ya se sabe más acerca de la estructura, su mecanismo de infección, ¿cuál es el reto que pone ahora el virus de COVID-19 a futuro para los investigadores? Bueno, creo que había hablado un poco de eso antes. Son factores propios del virus, como ya mencionaba, su material genético es muy variable porque es una característica propia que se van introduciendo mutaciones durante los ciclos replicativos. Y esto puede causar, como ya mencionaba, unos cambios en la función que podría favorecer la infección del virus, como ya se ha visto. Hay incluso, antes de que aparecieran algunas de estas mutaciones, o que se identificaran las mutaciones en los virus que están infectando a las personas, se habían hecho estudios de mutaciones y su efecto en el laboratorio.
y precisamente algunas de estas que ya se había observado en el que la proteína de espícula, por ejemplo, es capaz de reconocer con mayor afinidad el receptor y puede realizar una infección probablemente más efectiva. Es lo que se reconoció posteriormente ya en los aislados o en las secuencias en campo, ¿no? Entonces, todas, y aparte lo que ya mencionaba, que es el escape a la respuesta inmune. Entonces, lo que necesitamos es mayor investigación. En México, como mencionaba, ahí en el banco de genes, o en el banco específicamente que se está utilizando, donde se están poniendo las secuencias de este virus, hay un poco más de 1,400 secuencias. Para la cantidad de mexicanos que estamos infectados, pues es poca. Evidentemente, esta cantidad de secuencias se están aumentando y es necesario porque necesitamos saber qué es lo que está pasando con la parte genética del virus y estar preparados en caso de que apareciera algo extraño como ya ha aparecido en otras partes del mundo, ¿no? Una pregunta por ahí también que creo que me hacían era cómo se ve el espectro mutante en una persona, porque yo al principio de mi presentación hablaba de que cuando nos infecta un virus de RNA lo que tenemos en realidad no es uno solo o una sola población homogénea, sino que heterogénea porque hay muchas mutantes. Y esto actualmente, la forma en cómo se está realizando es a través de lo que se llama secuenciación de nueva generación, que nos permite identificar cientos de miles de secuencias en una sola muestra. Y a través de esto, por ejemplo, nosotros seríamos capaces de identificar diferentes mutantes en un solo organismo o en una sola muestra, y cómo, por ejemplo, si se hiciera un seguimiento, cómo va mutando o cómo se van acumulando estas mutaciones, no solo por las características propias del virus, sino por nuestra presión de nuestro sistema inmunitario y otros aspectos, incluso si hay tratamiento, etcétera, cómo esto va influyendo en la cantidad de mutaciones o en la cantidad de mutantes que se van obteniendo, no solo en un organismo. Ahora imaginémonos en una población con millones y millones de personas infectadas. Es decir, estamos incubando realmente mutantes y más mutantes, ¿no? Agradezco su respuesta, doctor Gerardo. Y claro, hay nuevas estrategias moleculares que podrían avanzar para detectar las mutaciones de este virus, y pues aún hay más trabajo para los investigadores. Doctora Adriana Berenice, hago una pregunta directamente para usted, que dice, ¿podría realizarse la búsqueda de proteínas como marcadores moleculares para Alzheimer en pacientes que se recuperaron de COVID-19 y ser ellos un nuevo modelo de estudio? Pues sí, considero que sí, que estas estrategias de buscar estos marcadores son necesarias para poder determinar y estar seguros de las alteraciones que está provocando el virus. No tendría una certeza respecto de si hay sería un modelo adecuado. Pues en humanos definitivamente no, pero pues de manera experimental, pues sí, es importante. Todos los modelos animales y todos los modelos biológicos para obtener información al respecto son sumamente importantes, y lo único que necesitamos es tener la estrategia experimental adecuada para poder obtener la información que buscamos. A mí me gustaría también contestar la pregunta. Adelante, doctora. Gracias. Sí, definitivamente aquí sí se abre pues un nuevo modelo de estudio, como bien decía el que preguntó, porque estaríamos buscando marcadores a lo mejor ya conocidos para neurodegeneración tipo Alzheimer, pero ahora en población probablemente mucho más joven, que se haya recuperado del COVID-19 y que podría estar ya presentando algunos de estos marcadores posterior a su recuperación. Entonces, sí sería muy interesante hacer comparativos de los marcadores de neurodegeneración en población no infectada y población post-COVID ya recuperada, y en diferentes grupos de edad, no solamente en adultos mayores, sino también en población quizá un poco más joven que se haya recuperado, para ver cómo se está comportando y hacer su correlación con pruebas cognitivas. Sería muy, muy interesante, y esto pues, nos va a abrir una avenida nueva de conocimiento, totalmente un área nueva.
Muchas gracias por la intervención, doctora María del Carmen. De hecho, hay una pregunta también para usted. Y sobre el tema del síndrome de Guillain-Barré, dice, ¿se podría considerar con más sustento que el síndrome de Guillain-Barré sería como una consecuencia de la infección por SARS-CoV-2 o de la vacuna? Es que ahí, ya entramos ahí en una complicación porque, bueno, como yo lo expliqué, los casos reportados han sido para post-COVID, ¿no? Precisamente por esta tormenta de citocina se genera una inflamación tan grande que llega el sistema inmunológico a atacar al propio sistema nervioso, a las cubiertas de mielina, como decíamos, de los nervios, sobre todo periféricos, aunque también pudiera llegar a afectar al sistema nervioso. Ahí sería una consecuencia de la inflamación masiva de la enfermedad. Pero también existen algunas vacunas en las que se han presentado síndromes parecidos. Una de ellas sí es la de AstraZeneca, que tiene ahí incluso reportes de trombosis y otros problemas inflamatorios. Claro, el porcentaje de personas afectadas es mínimo, pero ha habido situaciones muy parecidas a un Guillain-Barré, a este tipo de síndrome de debilidad, precisamente por la afección nerviosa hay una debilidad en los músculos, en los movimientos, y muchas de las veces ha podido, incluso como consecuencia de la vacuna de COVID-19 en voluntarios, ha podido recuperarse, porque el Guillain-Barré sí puede recuperarse, a veces no del todo, a veces sí, completamente, depende también yo creo que la edad y la condición del paciente, pero sí puede haber algunas vacunas que tengan consecuencias fuertes, como estos efectos secundarios adversos. Ahora, la mayoría de ellas no lo tiene afortunadamente y el porcentaje, como dije, de personas que manifiestan estos efectos secundarios es mínima. Y las vacunas que yo particularmente considero más seguras son las de RNA, ya que vienen solamente en una vesícula lipídica y entran a utilizar de manera similar a lo que haría el virus, a utilizar tu maquinaria celular para producir, en este caso, la proteína Spike para presentársela a tu sistema inmunológico y que produzca los anticuerpos necesarios, no se integran a tu genoma, no modifican tu genoma y tienen consecuencias secundarias mínimas y no, aparentemente con este tipo de vacunas no se ha reportado un síndrome tipo Guillain-Barré. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguien más? Doctor Gerardo. me gustaría comentar, perdón, sobre eso también. Obviamente hay reportes de otras vacunas. Por ejemplo, aquí es una discusión sobre la probabilidad de la producción de Guillain-Barré en personas vacunadas por influenza. Y sí hay diferentes estudios en los que sí hay un aumento en el riesgo, pero ese riesgo es menor que el de enfermarse por influenza. Entonces, la probabilidad de que esto ocurra es mucho más baja que se genere Guillain-Barré incluso por una infección por influenza. Seguramente eso ha de ocurrir también con otras infecciones, pero es algo que tampoco podemos definir en este momento. Los datos están saliendo y es algo que necesitamos también analizar, ¿no? Gracias. Sí, y me gustaría comentar que no debemos olvidarnos que hay una variabilidad biológica muy grande, ¿sí? En todas las especies. Entonces, es un dato que nosotros debemos de considerar y que está influyendo mucho en cómo interpretamos los datos que obtenemos. Sí, muchas gracias a doctora Adriana por la intervención. Y ya para ir cerrando la mesa de discusión, y debido a que esta mesa pues está enfocado mucho más en la participación de COVID-19 y el cerebro, pues ¿cuál sería la conclusión de esta charla? Sí, se podría sustentar que el COVID-19 tiene tropismo hacia el sistema nervioso central y que podría influir en la aparición de nuevas enfermedades. Pero hay algo concluyente en esta mesa de discusión en cuanto a la infección, en cuanto a las mutaciones que podrían ser probablemente más selectivas del sistema nervioso central, o que podría ser podría tener factores para promover enfermedades neurodegenerativas, demencias tipo Alzheimer,
disminución de la morfología neuronal, como lo que explicaba la doctora Adriana Berenice, o otras patologías como lo explicaba la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo. ¿Hay algo concluyente en esto? Me gustaría que primero participara el doctor Gerardo, la misma secuencia, posteriormente la doctora Adriana y concluiría la doctora Carmen Cárdenas Aguayo. Adelante, doctor. Bueno, no sé exactamente si hay una conclusión o no, porque es algo bastante complicado. Como ya se mencionó, lo que más podemos saber es que si hay una posibilidad de que hay una frecuencia muy alta de signos de diferente tipo neurológico en los pacientes con COVID y post-COVID. Y muchos se ha asociado ya sea porque podría haber una infección directa o también por una cuestión indirectamente por la respuesta inmunitaria, ¿no? Pero es algo que todavía incluso no podemos definir. Pero sí hay cada vez más evidencia de que quizá debido a precisamente al ingreso o a la invasión del virus de alguna forma al sistema nervioso central, se generan algunos de estos daños que todavía están por verificarse, pero sí es algo que ocurre, ¿no? No sé, creo que no tengo no hay evidencia todavía de qué tan fuerte puede ser, pero es algo que está en proceso, ¿no? Y qué tanto puede variar de acuerdo con las variantes que se van presentando del virus, pues es algo incierto todavía. Sí, sí, okay. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Adriana. Sí, pues bueno, algo concluyente creo que podría ser, de acuerdo a los antecedentes que se tienen con todas las variantes de los virus y todos los datos que se tienen de diferentes pandemias, o sea, desde la pandemia de influenza, si no mal recuerdo, en 1918, hasta las pandemias que hemos venido pues observando, que hemos sido espectadores porque no ha sido a nivel mundial, podemos tener información. Lo que sí quisiera que se tuviera en cuenta es que una enfermedad genera una respuesta alostática, y esa respuesta alostática invariablemente va a generar un daño si se mantiene de manera crónica o si es una respuesta alostática intensa. Entonces, todo lo que nosotros podamos observar de manera inmediata puede deberse a una respuesta alostática. Y con los estudios longitudinales que son necesarios, pues se va a determinar cuál es realmente el impacto directo que tiene este virus en la expresión de alteraciones o la enfermedad y cambios, pues, o presencia de nuevas enfermedades. Entonces, sí quisiera pues terminar con esta reflexión. Todo trastorno, todo estímulo ambiental que nos genere un estrés va a tener un impacto en el sistema nervioso central, invariablemente. Sí, pues bueno, yo quisiera también decir, coincido con mis compañeros de la mesa, con el doctor Gerardo y la doctora Berenice, que pues es un tema que está en desarrollo y que vamos a ir aprendiendo más a lo largo del camino, como veamos que vaya evolucionando esto. Y realmente yo creo que esta enfermedad sería un ejemplo más del papel relevante que tienen las células no neuronales en el control del sistema nervioso. Entonces, así como ahora estamos aprendiendo en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, que el papel de los astrocitos o incluso de las células inmunes en el cerebro de la microglia es muy relevante para el control y funcionamiento correcto de la sinapsis, de las conexiones neurales, de la supervivencia neuronal. Así lo estamos verificando ahora con el COVID-19, justamente. Si estamos diciendo que, bueno, se ha detectado el virus en el cerebro, pero primordialmente en células no neuronales, sin embargo, el impacto lo vemos en el control de las funciones neuronales, quiere decir que entonces hay células muy relevantes como estas que mencioné, gliales y microgliales, que están regulando su función.
y que deberían de llamarnos mucho la atención para funcionar como blancos terapéuticos, no solo para controlar el impacto que tiene esta enfermedad en el cerebro, sino también para controlar el desarrollo de la neurodegeneración, de manera que podamos enfrenarlo de alguna manera y proteger a las neuronas actuando a nivel de estas células que le considerábamos antes células de soporte, pero ahora se ha visto que pueden ser células que realmente tengan un control maestro en el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces yo creo que esa es la enseñanza que nos puede dejar las evidencias que hay ahorita de las afecciones del sistema nervioso en COVID-19 y que no aparenta ser directamente una afección directa hacia neuronas, sino hacia las células que ahora son fundamentales, como es la glía. Ok, muchas gracias por la intervención. Creo que sí es muy atinada cómo se podría cerrar esta mesa redonda. No hay nada concluyente, pero sí no cabe duda que la relación de COVID-19 y el sistema nervioso central está íntimamente relacionado y tenemos que esperar a las demás investigaciones que se realizarán para determinar si puede influir directamente sobre las enfermedades neurodegenerativas y sobre todo los aspectos moleculares que pueden explicar o que podrían explicar la patogenia del SARS-CoV-2, que aún queda un camino largo a pesar de que estamos en una era tecnológica muy avanzada y que acelera cada vez más el conocimiento de estos temas. Agradezco su participación. Agradecemos el comité organizador de la Semana del Cerebro, el tiempo otorgado para este espacio y bueno, agradecemos y estrechamos la mano a la distancia hacia usted, doctor Gerardo, doctora Adriana Berenice, doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo. Un saludo. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucho gusto. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Gracias.